Si hay algo que me caracteriza mucho es seguir adelante en la vida. Por más que me den millones de golpes, yo sé que soy capaz de levantarme por mí misma, de seguir adelante, de mostrar que puedo. Me gustaría invitar a la sociedad en sí, a las personas con discapacidad, a que nos animemos a ser quienes somos, a mostrar nuestra capacidad y que por más que nos digan un montón de veces que no podemos, yo creo que la clave está en lo que uno piensa de uno mismo. Una invitación a bajar los decibeles en medio del bullicio. Una reivindicación de la empatía ante la crueldad, del diálogo ante la polarización constante. Liliana Montero es psicóloga y desde diciembre de 2023, ministra de Desarrollo Humano de Córdoba. Como parte de su profesión y de su trayectoria en política, aprendió a escuchar. En tiempos donde todo es fugaz, hace una pausa en la agitada rutina de una ministra para pensar sobre los temas que nos atraviesan como humanidad. De esto sí se habla. Un podcast para movilizar sentidos, abrir preguntas, buscar respuestas colectivas y construir otro futuro posible. Conversar sobre lo importante es urgente. Tiene 27 años. Nos vino a visitar, es un placer. Ella se define como artista, periodista. Dice que lo que más le gusta en la vida sería viajar y viajar. En eso compartimos esa pasión. Malena Pozzobón, muchísimas gracias por venir a visitarnos e inaugurar este ciclo 2025. De esto sí se habla. ¿De qué vamos a hablar? Hola Liliana, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar acá y participar en este podcast. Y hoy vamos a hablar de mi historia. ¿Qué de tu historia? ¿Qué de tu historia te gustaría hablar que pienses que a veces no hablas tanto? ¿Qué me gustaría hablar acerca de mi historia? No suelo hablar mucho de mi síndrome, justamente. A ver, ¿y qué te gustaría transmitir de tu síndrome? Yo después te voy a hacer una pregunta que cuando leí algunas cosas tuyas me llamó la atención. Pero a vos, ¿qué te gustaría contar de tu síndrome? De mi síndrome de Down me gustaría contar desde mi punto de vista cómo veo yo al mundo, cómo veo hoy cómo está la sociedad y también como comunicadora, periodista y tener mi propia opinión, ¿no? Dentro de esto de tu síndrome, una cosa que me llamó mucho la atención fue que hay varios reportajes, vos decís que hubo como un jaque mate, creo que usás esa expresión, cuando tuviste el diagnóstico, cuando te enteraste que tenías síndrome de Down. Y yo pensaba trataba de imaginarme cómo era para una joven enterarse que tenía síndrome de Down. ¿Cómo fue eso, no? Todo empezó por mis papás. Ellos se enteraron que tenía síndrome de Down, pero lo más importante es que ellos me miraron a mí, no al síndrome. Y eso, cada vez que lo hablo, me emociona muchísimo, porque me ven como realmente soy y no tengo que hacer nada para que me vean. De hecho, me ven. Uh-huh. Me acompañan siempre, en todo momento, en mis sueños, en mis proyectos. He pasado por un montón de cosas. He pasado por la guardería, por la secundaria. Perdón, por la guardería, por la primaria y la secundaria. Uh-huh.
¿Y cómo fue ese momento en el que vos te enterás? ¿Cómo te enterás? Porque uno, por ahí, ¿por qué lo pregunto? Porque por ahí la gente puede imaginarse que eso es algo que lo sabés desde siempre. Y a mí me impactó esa reflexión tuya. Me enteré como si fuera algo que en algún momento, siendo ya adulta, te anoticiaste de esto. Cuando me enteré que tenía síndrome de Down, tuve una lucha interna conmigo misma. Al principio me odiaba, no quería saber nada del síndrome de Down, ni de mí misma. De hecho fue algo fuerte porque, porque estaba en esto, ¿no? Es decir, mis propios prejuicios, mis propias etiquetas, que yo misma me impuse y eso duele. Más todavía duele como la sociedad te ve. Ujú, A veces la sociedad está, ¿cómo decir la palabra? Retrasada. ujú. Tiene como una mirada cuadrada de lo que es la discapacidad. Muchos le tienen miedo a la discapacidad. Y me gustaría hablar de esto, ¿no? Del miedo. ¿Qué pensás vos que la sociedad le tiene miedo a qué cuando habla de discapacidad? Exactamente. ¿A qué le teme la sociedad? Yo creo que la sociedad teme lo diferente. La manera de ver a una persona, ¿no? Ujú, Eso estaba armando mi estructura que quería decir acá en el podcast. ujú. Ahora decido romper un poquito ese esquema. Sí, Pero tenía ganas de hablar de la acción sí. y preguntarte a vos y preguntarle a los demás qué es el poder, ¿Qué es el poder? qué es, qué es la discapacidad. Ujú, Es como una idea, es una creencia que tenemos como sociedad que a veces es difícil de salir de ese lugar y es solo una palabra, ujú. pero tiene todo como un trasfondo. ¿Qué pensás de esto de que a lo largo de los años va como cambiando, ¿no? Es como si necesitáramos encontrar palabras para nombrar la discapacidad. Hemos transitado de discapacitado a personas en situación de discapacidad, a personas con capacidades diferentes, volvemos a discapacidad. Es como si estamos tratando de encontrar un término. A veces me da la sensación a mí de que el resto de la sociedad estamos tratando de encontrar términos como, ay, que no vayamos a dañar, ofender. Y cuando converso con las personas con discapacidad como vos y como muchos otros que tengo amigos y conocidos y que están en las organizaciones, tienen como una cosa mucho más natural de su discapacidad y es más un problema de los que creemos que no tenemos ninguna discapacidad que de las personas con discapacidad. ¿Por qué crees vos que la sociedad está todo el tiempo buscando nuevas terminologías para nombrar la discapacidad? Yo creo que tiene que ver con un hueco enorme de la sociedad en sí, como que trata de tapar justamente lo que sería lo débil o peyorativo, Ujú, de hablar en el sentido de victimario y no victimario, ujú, de cómo, cómo hace foco en, en lo que una palabra, en esa desesperación por querer identificar o poner una etiqueta y un rótulo a una persona con discapacidad, más que todo es jodido ujú, y, y duele, mucho se duele. A mí me ha dolido un montón de veces. ujú. Ten- Hay personas que o no quieren aceptar la idea de lo diferente, de que, porque en el caso, por ejemplo, de una familia, ¿no? Ujú.
cuando de repente aparece un niño o una niña con una discapacidad, interrumpe todo eso y modifica la estructura de los padres y es empezar a interiorizarse en el tema, en la búsqueda del tema. Ujú, Hay muchas personas, por ejemplo, con autismo ujú, o personas con Tourette o personas con discapacidad invisibles. ujú, El trato, ujú, por ejemplo, cómo se debe tratar a una persona con discapacidad, discapacidad en época de adultos, ujú. cómo habla de la madurez de personas mayores con discapacidad y también cómo hablamos en los medios de comunicación. ¿Por qué te hiciste comunicadora? Tú elegiste comunicadora porque siento que tengo un propósito de vida. Siento que vine a luchar por los derechos de las personas con discapacidad Ujú, en cuanto a lo laboral, en cuanto a la independencia, el derecho a votar. Como que antes no sé, antes era un tema tabú, se lo tapaba por miedo de. ten, y yo creo que también en parte que me hice comunicadora es salir a la calle. Me gusta salir a la calle, estar en contacto con otras personas, conocer más personas con discapacidad, que eso es lo que me permitió, lo que me permitió entender que soy una bendecida, ¿Por qué? porque tengo, como, no sé si me están escuchando, creo que sí. Yo, yo no tengo movilidad reducida, Ujú, no soy ciega, no estoy en silla de ruedas, puedo caminar, puedo hablar, puedo escuchar. Hay personas con, hay personas sordas y yo no me considero una persona así. Y me pongo a pensar y digo, wow, es tan hermoso ver que a mí nunca me faltó nada. Tengo un techo, tengo comida, tengo ropa que ponerme, tengo una mamá, un papá presente, tengo una hermana presente, tengo una familia que me quiere y que me ama y que me aceptan tal como soy. Y yo creo que está esto, ¿no? De ser agradecidos por la vida, ¿no? ¿Qué es lo que pensás que te ha costado más en la vida? Enfrentarme a mis propios miedos, Ajá. a mis propias dudas, incertidumbres. Lo que más me costó también fue aceptarme por como soy. Ujú, Muchas personas me ayudaron a salir adelante. ujú. Y hay algo que, que me caracteriza mucho, es seguir adelante en la vida. Por más que me den millones de golpes, yo sé que soy capaz de levantarme por mí misma, de seguir adelante, de mostrar que puedo, a pesar de un montón de veces hablamos de la incapacidad, ¿no? Como a veces la sociedad cree que la persona con discapacidad es incapaz por algo. Me gustaría invitar a la sociedad en sí, a las personas con discapacidad, a que no animemos a ser quienes somos, a mostrar nuestra capacidad y que por más que no digan un montón de veces que no podemos, yo creo que la clave está en lo que uno piensa de uno mismo. Pensaba en esta fuerza de voluntad y en este desafío que vos planteás, ¿no? A las personas con discapacidad y a la sociedad. Y se me ocurría traer a la mesa las cuestiones vinculadas a la cuestión laboral, ¿no? De las personas con discapacidad, porque entre muchas de las cosas
que vos has podido hacer es desarrollarte, primero ser una mujer universitaria, ¿no? Vos te definís también como empoderada, que has podido hacer una carrera, que has estudiado, que has egresado sin adaptación curricular. Esto también Eso es está otro desafío un también. desafío, pero además también tener un trabajo. Y una de las dificultades más importantes por allí está en el acceso al trabajo, ¿no? Me gustaría que escucháramos algunos datos vinculados a el tema del trabajo en las personas con discapacidad. Según la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, el 85% de las personas mayores de 18 años están fuera del mercado laboral. El 66% no cuenta con formación para el empleo y el 93% que tiene capacitación no accede a un trabajo. ¿Qué pensás de estos números? Pienso que es muy fuerte, estadísticamente hablando. Hay más desempleos en la sociedad. Yo creo que tiene que ver con un tema de accesibilidad, creo yo. ¿Por qué de accesibilidad? Creo que hay algunas empresas que no tienen los recursos necesarios como para que una persona con discapacidad entre a trabajar. Por ejemplo, o una rampa para una persona con movilidad reducida, o por ejemplo, el tema de braille en los ascensores para personas ciegas. Pero también está bueno esto, ¿no? De que tomemos conciencia como sociedad de la importancia del trabajo, de tener un empleo digno. Esta mirada casi paternalista, ¿no? De pobrecito, pobrecita la persona con discapacidad, ha llevado a que muchas veces se trabaje con muchas cuestiones que tienen que ver con desarrollos, tareas, talleres y demás, pero sin mirar las posibilidades productivas de salida laboral que tenemos que trabajar para que las personas con discapacidad puedan ganarse su sustento, porque tienen que poder hacer eso. Entonces, ¿cómo acompañar ese proceso de autonomía a través de formación profesional, en este caso tuyo, pero también puede ser de oficio, que sean una salida laboral efectiva, ¿no? Entonces, por ahí el gran desafío, inclusive yo me lo planteo mucho como ministra y se lo planteo a las áreas, que tenemos que trabajar para acompañar. Hay muchas instituciones, recién compartíamos fuera de cámara, el año pasado financiamos 160 proyectos, de los cuales el 48% trabajó sobre inclusión laboral, porque el gran desafío que tenemos, me parece a mí, es cómo hacemos para lograr la autonomía en todo sentido. La autonomía de funcionamiento, la autonomía en la vivienda, la autonomía en el trabajo, la autonomía económica. Yo creo que es un tema muy importante que estemos tocando y hablando y debatiendo. Hay una frase que a mí me gusta mucho decir: conocemos por mis habilidades, no por mi discapacidad. Ajá. Yo creo que es importante esto, ¿no? Ver este acompañamiento justamente. Creo yo que debe haber más personas acompañantes terapéuticos, acompañantes de apoyo, docentes de apoyo, Uh-huh. que es uno de los temas que yo hablo en mi segmento que tengo en Cadena 3, que se llama ¿Sabías qué? Lo pueden buscar por Cadena 3, ustedes pueden, si les interesa, buscarme en TikTok, que ahí estoy haciendo videos. Tenés videos, tenés un montón de cosas, TikTok, video, Cadena 3, también tenés lo que haces con Flavia, que es que ves cuando me ves. Diversidad que veo cuando me ves, exactamente. ¿Y No. vos? ¿Qué ves cuando te ves? Uf, Cuando te ves a vos, ¿qué ves? creo que veo una mujer empoderada, una mujer con ganas de aprender,
una mujer que lucha por sus sueños de manera intensa. También veo una persona fuerte y a la vez débil. También me veo como una mujer una mujer luchadora, que creo que se lo mencioné, en el sentido de que una mujer apasionada y una mujer que tiene mucho amor para dar. ¿Alguna vez te enamoraste? Sí, ¿Sí? una vez me enamoré, obviamente me enamoré profundamente, sufrí como una condenada. No, Eso por no lo favor, voy lo a- agarremos o la agarremos. No te puedo creer. Pero entendí que, que esta persona de la cual yo me enamoré me hizo ser más fuerte. Ajá. Me hizo entender la importancia de amarse a uno mismo. Y sobre todo el amor propio, ¿no? Ujú. Pero actualmente estoy en pareja Ajá. Actualmente estás en pareja. con otra persona que me da todo su mundo de una manera intensa, hermosa y y la verdad que yo creo es, que es muy importante primero enamorarse de uno para poder dar amor a otros. Ujú. Una de las cuestiones más complejas para las personas con discapacidad y más complejas también para las familias de las personas con discapacidad es abordar la sexualidad de las personas con discapacidad. ¿Cómo fue para vos abordar el despertar de tu sexualidad? Mi despertar de la sexualidad es como una mezcla de todo. Yo creo que estoy aprendiendo de mi propia sexualidad, aprendiendo a que me puede gustar un hombre, una mujer, pero que sea una decisión mía, una elección mía, y no porque los demás me digan de quién me tengo que enamorar. Si pudieras pensarte dentro de 10 años, ¿qué Malena te gustaría ver? Viajera, ya sabemos. ¿Hay algún lugar en el mundo que dijeras, me encantaría conocer este lugar? Ya sabemos que nos vamos a ir de viaje juntas en cualquier momento. ¡Ay, sí! ¡Me encantaría! Con un proyecto juntas. Claro, ¿Por qué ya vamos a no? hacer juntas, seguramente vamos a hacer un proyecto este año, pero de viaje también nos podemos ir. Sí, claro. Sería fabuloso. Pero dos cosas me tenés que contestar. Una, ¿qué lugar te gustaría conocer que no conoces? Y dos, ¿cómo sería la Malena de 10 años? Yo creo que el lugar que me gustaría conocer más sería Siracusa. Ajá. Y Italia. Y sobre todo Turquía. Mira vos. En ese orden. Sí. ¿Por qué cada uno de esos lugares te gustaría? A ver. Me gustaría conocer Siracusa porque es un lugar que nunca fui. Y porque me gustaría sería conocer Siracusa, conocer sus plazas, Ajá. Te Lo- atrae eso. sí, también me atrae las compras, Ajá. como que a veces pasa que uno se identifica con un paisaje, un paisaje bello, donde también está tranquilidad. Y me gustaría conocer Siracusa por ese motivo. Y en cuanto a Turquía, me gusta todo lo que es la comida típica Ay, rica.
de Turquía, la vestimenta también, la cultura. Ujú. También me gustaría, también voy a conocer, que había dicho, Italia. porque mi familia son de Italia, mi familia tenés son de descendencia Italia. italiana. ascendencia italiana. Me gustaría conocer mis raíces, Ujú. de donde vengo. Y Pues ya puedes viajar un montón con todo eso. y así puedo seguir. Claro, ya veo, ya con nos otros podemos ir países por que el no mundo. conozco, Nueva Zelanda. Un montón de lugares. ¿Y la Malena de 10 años cómo sería? Yo creo que la Male de 10 años la veo siendo esa. Siendo una mujer emprendedora, una mujer que una mujer feliz, más feliz de lo que es actualmente, con muchos proyectos laborales, con hijos, Ujú, casada ujú. y dándoles millones de regalos a mis sobrinos y comprarle un departamento a mis padres. Ah, bueno, tenés un montón de cosas para hacer en los próximos 10 años. No te va a alcanzar 10 años con todo lo que tenemos que hacer. Me Tenemos que encantan viajar los 3 regalos. países. Te tenés que casar, tenés que tener los hijos, comprar los regalos a los sobrinos, a los padres. Un laburazo tenés. Bueno, no sé, reservate un tiempito para que podamos viajar. Male, me encantó tenerte en este primer podcast del año. Sos una persona maravillosa. Y seguramente vamos a hacer un montón de cosas juntas. La verdad que un placer haber conversado con vos. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme, por esta gran oportunidad. Estoy muy feliz y que este sea el inicio de muchos podcasts más. Seguramente. Así que estoy contenta. Te agradezco a vos por todas tus preguntas y la importancia de esto, ¿no? De apostar por la diversidad. Muchas gracias, Male. A vos, gracias. Escuchaste De Esto Sí Se Habla, un podcast conducido por Liliana Montero. Si te gustó, compartilo y te esperamos en el próximo episodio.